Buenas tardes, queridos amigos y oyentes, desde siempre comentando las últimas novedades que se refieren a Stephen Hawking. Brevemente haremos un comentario, luego pasaremos a otro tema. Stephen Hawking padeció, de una enfermedad hasta su muerte de índole cerebrovascular, por lo cual solo podía mover los ojos, y de esa manera, conectado a un sistema sofisticado de fotoelectricidad y decodificación con transductores y un arduo entrenamiento, completó un ciclo, de vida entre nosotros. El tema de Stephen Hawking suele aparecer cuando hay algún tipo de discusión religiosa, fin del mundo, castigo, juicio final, etc. Debido a que la ciencia y la religión tienen enfoques diferentes de los mismos sucesos. Es decir, los sucesos siguen siendo los mismos. Uno de ellos es la inminente descomposición salarial que pareciera que no tuviese que ver, pero sin embargo está todo relacionado. ¿Cómo se relaciona el tema salarial con lo escatológico, el juicio final, el fin del mundo? Vayamos por partes. Tenemos la ciencia y la fe. La ciencia postula distintas teorías, diferentes enfoques también de los mismos temas. La religión está basada en el Evangelio, en la palabra de Dios. La religión católica. Las otras religiones tienen su Biblia, sus manuales. Es decir, cada maestrito con su librito. Bueno, luego de esta especie de introducción, comenzamos un ciclo de experimentos del espacio de radio de las personas. Primero comenzamos diciendo si las personas tenían derecho a tener una cierta, limitación en su espacio radial, es decir, que no interfieran en su manera de pensar, de comportarse. Y así fue que llegamos a los viajeros del tiempo. Seguimos grabando. La imagen no va a salir tan nítida para no agotar, la batería. Estamos con pocos recursos. Explicábamos el caso de el espacio propio de cada uno en cuanto al espectro radial.
El único ejemplo que a mí recuerdo es el de un mentalista, un delincuente muy conocido, bajo sueldo, que había interferido en un partido de ajedrez. A través de la telepatía. Después poníamos los ejemplos de las personas que siempre quieren saber lo que uno está pensando, porque no tienen otra manera, digamos, de alcanzar sus objetivos, no tienen otra información, otra manera más que no solo interferir con los pensamientos de los demás, sino además boicotearlos, invadirlos, etc. Entre ellos están las personas que les pagan para eso, ¿no? Para hacer perder a un contrincante de ajedrez, etc. Ese era el ejemplo que yo tenía. El resto de los ejemplos que estoy dando nunca les di demasiada importancia. Es decir, el de la partida de ajedrez sí me pareció un ejemplo único realmente en su tipo. Pero luego, al empezar a trabajar con la electrónica, me explicaron que realmente hay un derecho de la persona a no ser interferida en su pensamiento. Pero para comprenderlo hay que saber de electrónica. Obviamente hay que comprender lo que es una emisión radial, lo que es una onda hertziana, etcétera, etcétera. Obviamente hay mucha gente que interfiere, pero cree que está obrando bien debido a que no tiene conocimientos. Es como alguien que realiza un determinado objetivo y se equivoca en lo que hace, pero logra el objetivo. Pero lo hace mal, lastima otras cosas, arruina muchas otras cosas de otros que tienen derecho. Bueno, ese tema yo no lo había explicado de esa manera. El tema del espectro, del, digamos, el espacio propio de cada persona. Es decir, que por ejemplo, yo no puedo interferir constantemente en el pensamiento de otro. Puedo hacerlo si quiero, pero si tengo un poco de conocimiento de ondas hertzianas y demás, no lo hago por una cuestión natural del ser humano. Obviamente a nadie se le ocurriría estar pateando a una persona todo el tiempo, por un pequeño conocimiento que se tiene de que, bueno, eso es un daño que se hace. Pero si uno no tiene la menor idea, entonces obviamente no le parece mal y es inútil explicárselos. En eso creo yo que hay que respetar la ignorancia, el tiempo de los demás, hasta que los comprendan. El tema de las ondas hertzianas del espacio vino por el ejemplo de Stephen Hawking, que él tenía un gran respeto por la emisión de su pensamiento. Cuando él cae de la escalera y ve a su bebé rubio, grande, en el último escalón de la escalera, se da cuenta que hay una gran diferencia entre un pensamiento hertziano y un pensamiento totalmente natural como el de un niño. Es decir, cuando el niño nace y es pequeño, no tiene todo ese tipo de, digamos, emanación ruidosa debido a que todavía no se completaron todas sus conexiones y circuitería.
Así es que a veces oímos ruidos molestos, pero no nos sentimos mal. Y a veces no oímos ruidos molestos y sentimos que hay interferencia telepática. Pero de todos modos son interferencias, tanto una como otra es querer tener la manija de esto o de lo otro. Eso no se discute en el mundo actual, todo el mundo lo hace, todo el mundo tiene derecho, eso digamos es normal. Yo por lo menos lo considero, creo que no se puede, digamos, ser diferente en esa manera. Bueno, siguiendo con el tema este, hay una voz, por ejemplo, de un conductor de televisión, que no sé realmente el nombre, pero quiere como él poner su cuota. Yo estaba mirando la tele, pero bueno, la apagué porque es muy difícil, ¿no? Seguir una idea que uno quiere decir mirando la tele, escuchando la radio, es prácticamente imposible. Las distracciones son muy grandes. Y hablando de la tele, pensaba yo hoy, ¿qué es la tele? ¿No? ¿Qué es la radio? ¿Qué son todos los objetos que hay a nuestro alrededor que tienen alimentación eléctrica? Y recordaba que la cantidad de masa que hay en los objetos tiene que ver con la energía. Lo mismo, por ejemplo, si uno no tiene nada de comida, la heladera está vacía, no es lo mismo que si uno tiene alimentos, energía, de todo tipo. Eso me llevaba a mí a pensar el origen del universo, como que había sido el corrimiento de un campo gravitacional, habíamos planteado en uno de los videos, que todo había nacido por el desplazamiento de un campo gravitacional inicial. Y a partir de ahí discutíamos cuándo había comenzado el tiempo y el espacio, que era realmente la pregunta, ¿cuándo empieza el espacio y el tiempo? Porque sin espacio y ni tiempo ya no existe más nada, ¿no? Todo lo que existe es en el espacio y en el tiempo. Y lo que discutíamos en esa época de esos videos, en esa época vivía Stephen, que todo lo que había fuera nuestro no existía en realidad, sino que era una elaboración de nuestro cerebro visual para continuar en la dinámica de la existencia. Es decir, que éramos simplemente ojos, una bolsa de ojos humanos con un Dios que era el ojo, digamos, creador de todos nosotros, entre ellos también Jesús, ¿no? Por supuesto que se requiere una abstracción prácticamente total de todo, porque uno dice, bueno, está bien, puedo creer que mi cabeza, mi cuerpo, mis extremidades sean una elucubración mental mía de mis sentidos, porque lo único que, por lo cual yo concluyo que soy como soy,
es porque lo veo, lo percibo de alguna manera. Entonces concluyo. Lo mismo pasa con nuestro alrededor. Ni siquiera, por ejemplo, en el instante actual, ni siquiera vemos lo que está alrededor. Lo recordamos en realidad. Constantemente actualizamos el recuerdo de cómo es una pared, cómo es una mesa. Es decir, que mayormente nuestro cerebro visual es memorioso. Podríamos llamarlos que todos somos ojos memoriosos, que recordamos constantemente cómo estaba la situación de las cosas y de esa manera la plasmamos a nuestro alrededor. Lo mismo pasa con los demás, ¿no? Ahí comenzamos un poco a divagar si realmente los demás existían. Es decir, volviendo a la hipótesis de que somos una bolsa, que somos un montón de ojos nada más, y que todo lo que existe a nuestro alrededor es una explicación de la dinámica de la existencia que tenemos. En relación a nuestro Padre, los demás podrían ser también una explicación nuestra. Eso no quiere decir que no haya otros, pero no necesariamente los otros que existen son los que vemos, oímos y creemos que son los otros. De esa manera podríamos llegar a la conclusión que cuando todos sean uno en Jesús, se volvería la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu en un sistema escatológico actual, simplificado. En una explicación más de la ciencia, usaríamos otros términos ontológicos, ¿no? Así era como Leibniz, recién leía un ejemplo, bueno, explicamos nuestra teoría de nuestra pobre existencia en nuestro pasar por este planeta. Los viajeros del tiempo son alguien más en todo este sistema de lucubraciones, en el cual no necesariamente existen en la realidad. Es decir, que yo al contactar a alguien de un futuro muy lejano, no hago más que proyectarme en la variable tiempo. No sé cómo llamarlo, ¿no? Porque es algo más que una variable. En rigor de verdad no sabemos si es algo más que una simple variable. Pensaba, bueno, no es lo mismo la presión, la temperatura, la diafinidad, el color, lo metálico, lo austero, lo calificativo, lo cuantitativo, la forma, lo descriptivo, lo empresarial, lo campesino. Pero uno dice el tiempo y pareciera que todo eso se desmoronara como si fueran piecitas de un castillo. No nos pasa tanto con el espacio, pero imaginar que hablar con alguien del futuro es
simplemente explicarme un devenir de una dinámica, de un fluir de pensamientos, de elaboraciones de distinta índole, situacionales, climáticas, meteorológicas, económicas. Era lo que hablábamos, no sé si se llegó a grabar porque hubo un corte, se reseteó el teléfono. Siguiendo con esta serie de pequeños, digamos, bocadillos de la existencia nuestra, el tiempo y el espacio. Tomamos ahora algo espectacular, que es el antes y el después. Habíamos presentado para un concurso un modelo, no exactamente un modelo con, digamos, los requisitos que considera un modelo, ¿no? Pero digamos una especie de esbozo de cómo se podría explicar nuestra existencia en la Tierra en una estrofa que hablaba si fuéramos monitores microscópicos. Es decir, que simplemente si alguien, por ejemplo, puede transformar el agua en vapor, es que aumentó la entropía en otra parte del universo. Del mismo modo, si alguien graba, puede sostener un teléfono en su mano con una cámara delante, es que en otro lado del universo aumentó la entropía, bueno, tiene otra explicación. Y no sabemos qué es antes y qué es después. Es decir, primero aumenta la entropía, entonces yo puedo transformar el agua en vapor. O yo transformo el agua en vapor y así aumento la entropía. Nos es imposible poder, siendo antropológicamente humanos, objetivar nuestros actos, es decir, que están todos predeterminados. Obviamente nosotros decimos, no, yo puedo elegir lo que hago. A ver si dejen la entropía constante en todos lados y yo voy a transformar el agua en vapor.